Bueno, todavía todas estas cifras son muy indicativas. Lo único que no tiene vuelta de hoja es que los 5,3 millones de euros que yo cobré como indemnización después de mis 25 años como director en mi anterior periódico van a ir, están yendo, no sé en qué momento, si han sido ya transferidos o no, pero desde luego el día 11, cuando empecemos con la captación de pequeños inversores, ese dinero estará ya en la cuenta de No hace falta papel, es decir, de la editora del Español. No hay un límite para la admisión de nuevos accionistas. Si son 100, son 100. Si son 1000, son 1000. Y si son 1100, son 1100. Es decir, lo que sí establecemos es un límite, un mínimo 100 euros, una acción 100 euros, y el máximo en este tramo 50 euros, o sea, 50 acciones, 5.000 euros. Que luego, ¿hasta dónde llegará luego el capital? Ya lo veremos. Es decir, va a depender un poco del ritmo de desarrollo del proyecto. Lo que sí está claro es que ahora quienes inviertan como pequeños accionistas van a poder hacerlo en las mismas condiciones que los fundadores del Español, es decir, a la par. Más adelante, pues las condiciones ya serán otras. Desde luego, yo creo que una de las garantías que pueden tener los inversores es que los fundadores del Español vamos a mantener la mayoría del accionariado durante todo el tiempo que sea necesario para la consolidación y el desarrollo del proyecto. A mí no me va a pasar por tercera vez lo que ya me ha sucedido 2 veces. Me pillaría demasiado mayor ya para intentar fundar un cuarto periódico. Bueno, quien quiera podrá sindicar sus acciones junto conmigo y los demás compañeros que formarán ese núcleo duro de fundadores, pero no es, o sea, se puede ser accionista sin sindicar las acciones, ¿no? En todo caso, insisto, sí, mis compañeros y yo vamos a tener la mayoría del Español y eso va a ser una condición sine qua non de cara a cualquier futura ampliación de capital. Sí, como el principal inversor, pero este proyecto tiene que ser un proyecto colectivo. Primero tiene que ser una especie de pacto intergeneracional entre alguna persona de mi generación que estará con nosotros, la siguiente generación, que podría ser la de mi hija María, la de Eduardo, la de alguna otra persona que ahora están en los 30 y tantos, pero luego necesitamos reclutar y detectar mucho talento en la generación de gente que está ahora en los 20 y tantos, ¿no? Y ese va a ser el primer círculo, el primer, diríamos, elemento vertebrador de una redacción y de un proyecto periodístico, pero luego nosotros queremos contar no solo como socios, también como asesores con todas las personas que inviertan en el proyecto. Tenemos que establecer mecanismos de comunicación permanente para que haya cientos, tal vez miles de personas que sean parte de nuestra cara y ojos, que en cualquier lugar de España pues representen el espíritu del español y también nos ayuden a detectar la sensibilidad en la opinión pública. Un medio de comunicación no es ya en el mundo digital un grupo de personas que se suben encima de una turris eburnea, de una columna de marfil y desde allí pontifican sobre lo divino y lo humano.
Un medio de comunicación, sobre todo, es un espacio de conversación, de diálogo, de debate. Y nosotros queremos poner en marcha, ofrecer ese cauce al sector de la opinión pública española que sintoniza con nuestras ideas liberales, progresistas, regeneracionistas, defensoras de un espacio de racionalidad para lo que podríamos llamar la tercera España, esa que no está ni aferrada a los privilegios conservadores del sistema, ni tampoco en la destrucción del sistema, esa que quiere cambios profundos, cambios verdaderos en las reglas del juego, para consolidar un proyecto, un espacio nacional, un espacio en el que España sea una nación próspera y una nación que ofrezca un entorno de calidad de vida democrática a los ciudadanos. Esta amplia, vamos a ver, el tiempo durante el que se podrá adquirir la condición de accionista en esas condiciones, a la par que los fundadores, transcurrirá entre el 11 de enero y el 28 de febrero. Ni un día más ni un día menos. Vale. Claro, usted. Bueno, primero, condición sine qua non, el que los fundadores vamos a mantener la mayoría. Segundo, no vamos a aceptar que nadie tenga una posición dominante entre los accionistas minoritarios de una manera que resulte hegemónica, es decir, nadie va a tener el 30% de la compañía, eso no lo vamos a aceptar. Y tercera regla de oro, no vamos a aceptar como accionista a nadie que pueda crear un conflicto de intereses, a nadie que pueda condicionar nuestra línea informativa y nuestra línea editorial. Sinceramente yo no veo a ninguna de las grandes empresas del IBEX en nuestro accionariado, ni directa ni indirectamente. Estoy seguro de que vamos a poder elegir los compañeros de viaje, es decir, veo que el proyecto ha suscitado tanto interés, hay tanta gente que nos ha manifestado ya su deseo de participar, que estoy convencido de que no vamos a tener problema en poder completar en el momento en que sea necesario el accionariado de acuerdo con estas tres premisas. Nosotros siempre tendremos el control, nadie tendrá una posición dominante entre los accionistas minoritarios y, en tercer lugar, no aceptaremos a nadie que acarree un conflicto de intereses con respecto a nuestra línea periodística. Bueno, yo creo que una de las grandes deficiencias que hay en estos momentos en la prensa en España es que hay un maridaje a través de los intereses comerciales y publicitarios, a través de los llamados convenios entre las grandes compañías y los medios de comunicación. Nosotros vamos a ser un medio que va a defender la libertad económica como parte de la libertad humana, de la libertad personal, y por lo tanto yo creo que el Español va a ser un medio de comunicación que de ninguna manera podrá considerarse adversario o enemigo del mundo empresarial, todo lo contrario, seremos pro-business, pero desde luego haciendo una cobertura profesional de todos y cada uno de los agentes, de los protagonistas del mundo de la economía. Y vamos a buscar a los mejores especialistas en el mundo financiero, en el sector de la energía, en las telecomunicaciones, y vamos a hacer una cobertura lo más profesional, por lo tanto rigurosa, por lo tanto exigente, por lo tanto crítica de la trayectoria de las empresas del IBEX, pensando sobre todo en los intereses de sus accionistas. Nosotros queremos ser una empresa con muchos pequeños accionistas porque tenemos una de las banderas que queremos enarbolar, es la defensa de los derechos de los millones de españoles que son accionistas de compañías cotizadas. Porque
vemos constantemente cómo al ciudadano de a pie hay muchos que le quieren defender y proteger y convertirse en sus portaestandartes, en sus portavoces, siempre y cuando acepten ser agrupados como catalanes, como vascos, como andaluces, o siempre y cuando acepten ser agrupados como de derechas, de izquierdas, de centro. Oiga, ¿y quién defiende los intereses del español en tanto que ciudadano, en tanto que contribuyente ante la maquinaria de Hacienda, en tanto que consumidor, en tanto que usuario de servicios públicos, en tanto que accionista, pequeño inversor en empresas cotizadas, votante al que los partidos engañan ofreciéndole un programa que luego no cumplen? Yo creo que ahí es donde los medios de comunicación tenemos una oportunidad y también una obligación, una responsabilidad. El español va a ser el defensor de los españoles desde ese punto de vista, del español de a pie, del español de la calle, en tanto que en función de todas esas facetas en las que muchas veces el ciudadano se siente víctima de abusos del poder en sentido abstracto, en general, de todos los poderes que configuran el poder. Bueno, desde luego, nosotros no estamos pidiendo donaciones altruistas. Nosotros creemos que la libertad económica es uno de los pilares de nuestra sociedad. Creemos que la búsqueda del beneficio es algo legítimo y además estamos convencidos de que el español no solo va a contribuir a que España sea un país mejor en términos democráticos, no solo va a suponer un antes y un después en la historia del periodismo en España, estamos convencidos de eso, también creemos que el español va a ser una buena inversión, es decir, que va a ser rentable, que va a ser un negocio, una actividad próspera, porque creo que el mundo digital ofrece ya un nivel de desarrollo y un nivel de oportunidades para encauzar, para promover nichos de actividad con una buena marca, y el español es una marca extraordinaria. Estoy convencido de que cumpliremos nuestro plan de negocios, que tendremos beneficios en el tercer año y, claro, es un poco pronto, no estamos pensando todavía cuál será la política de dividendos. Podríamos decir que en una empresa de medios de comunicación en el mundo digital habrá que tener en cuenta tres ideas: el estímulo para los profesionales, la remuneración del accionista y la inversión de beneficios para acelerar el desarrollo. En fin, esto puede parecer el cuento de la lechera cuando todavía estamos en una fase tan incipiente, pero yo veo un horizonte de gran prosperidad. Entonces, no en vano vengo hablando desde hace tiempo de que habrá una nueva edad de oro para los periódicos. No solo para el periodismo en general, sino para los periódicos entendidos como una oferta singular, como una oferta periodística jerarquizada, con su perímetro, con su secuencia, con sus citas diarias con los lectores, etc. Entonces, yo creo que de la misma manera que todas las personas que invirtieron hace 25 años en el mundo, pues obtuvieron una gran rentabilidad en su inversión vendiendo posteriormente sus acciones, creo que con los accionistas del español sucederá lo mismo. Quien quiera sindicar sus acciones con el núcleo fundador podrá hacerlo, pero
también quien quiera simplemente comprar acciones pensando en que las venderá libremente, bueno, habrá algún límite estatutario, a lo mejor hay prioridad, derecho preferente de adquisición para los propios accionistas, en fin, pero estos son los límites habituales en toda sociedad anónima. Es importante tener en cuenta el proceso que vamos a seguir desde el punto de vista de la constitución de la sociedad. No hace falta papeles, hoy todavía una sociedad limitada y lo va a ser hasta el 28 de febrero, de forma que en principio lo que se adquieren son participaciones en esa sociedad limitada y a partir del 1 de marzo se hace la transformación en sociedad anónima y la ampliación de capital y todas las personas que hayan invertido se convierten en accionistas. Bueno, no adelantemos acontecimientos. Eva Fernández es una de las mejores profesionales del sector y yo puedo decir que a lo largo de 34 años como director de periódicos yo he trabajado con unos cuantos gestores, con unos cuantos directores generales, consejeros delegados y desde luego con nadie lo he hecho con tanta identidad de propósitos y con una visión tan en sintonía como con Eva Fernández durante los últimos años en el diario El Mundo, ¿no? Entonces, en el momento en que ella pueda escuchar una oferta, sin duda la va a tener. Bueno, hay una fase de lo que podríamos llamar trabajos preparatorios que ningún pacto de competencia impide, ningún pacto de no competencia impide, o sea, es decir, está claro que lo que podríamos llamar, lo que se llama técnicamente la fase preparatoria de un proyecto no implica restricciones para nadie, aunque haya firmado un pacto de no competencia. Estamos un poco al final de esa fase y al comienzo de la nueva. Bueno, es que hay que dar un poco de tiempo al tiempo. Aquí no se pueden aplicar normas generales porque cada persona es distinta y yo aspiro a reunir en torno al español a los mejores y a los más brillantes, the best and the brightest, ¿no? Es decir, hacer del español el punto de referencia, el punto de encuentro del talento, la mesa redonda en la que converjan gentes de generaciones distintas, con talentos diferentes, con especializaciones complementarias. Eso es lo que vamos a intentar desarrollar en los primeros meses. El español va a suponer una carrera abierta a los talentos, una llamada abierta a los talentos. Y con cada persona habrá que, a mí me gustaría que la mayoría o la práctica totalidad de los profesionales que tengan puestos directivos en el español sean también accionistas del periódico. Bueno, claro, lo de Diario 16 ocurrió hace 34 años ya. Bien, sí es verdad que hay personas que estuvieron en Diario 16 que han estado en El Mundo y que es posible que estén en el español, pero la gran mayoría va a ser gente con menos edad, con menos experiencia. Yo creo que a las personas de mi generación les corresponde crear las condiciones para que el nuevo talento tenga oportunidades de expresarse y de manifestarse. Muchas personas me dicen, bueno, pero tú estás un poco chiflado, ¿no? Que
tienes esa indemnización y la destinas íntegramente a fundar un nuevo periódico que siempre va a ser algo con un nivel de incertidumbre y de riesgo. Claro, quienes piensan así no me conocen. Si utilizamos la frase de Tácito como lema fundacional del mundo, es poco atractivo lo seguro, en el riesgo está la esperanza. Es que eso es parte de mi ADN, en el riesgo está la esperanza. Y creo además que es la mejor manera, el mejor destino que puede tener ese dinero, que es una compensación por truncar un proyecto que yo venía desarrollando junto con mis compañeros durante tanto tiempo, del que fui yo mismo fundador. Pues qué mejor destino puede tener ese dinero que el fundar un nuevo periódico para, de acuerdo con las nuevas reglas en el nuevo mundo de los medios digitales, abrir una nueva ventana a la sociedad española. Por otra parte, como digo, estoy convencido de que va a ser una muy buena inversión. Bueno, sí, yo creo que sí, que yo seré el presidente del Consejo de Administración y seré también el director del Español. Bueno, María Ramírez y Eduardo Suárez, además de los vínculos familiares que tienen conmigo, es que son dos de los mejores periodistas de su generación, y esto ha quedado acreditado por la trayectoria de María como corresponsal en distintas capitales extranjeras y por la de Eduardo Suárez, tanto en la redacción del periódico en El Mundo, cuando estaba en la sección de opinión, bueno, como por su trayectoria de reportero, que ha tenido el reconocimiento del Premio García Márquez, de la Fundación García Márquez de periodismo, al mejor reportaje del año pasado, bueno, pues que es el Pulitzer en lengua española. Desde luego ellos van a tener un peso muy grande en el proyecto y ocuparán puestos de responsabilidad en la estructura del Español. Bueno, yo no lo sé, es decir, yo tengo la mejor de las opiniones de Eduardo, creo que es uno de los mejores periodistas españoles de todas las generaciones, y es de una gran versatilidad, es un hombre muy brillante, tiene fuentes como pocos, conoce el mundo de la política, conoce el mundo del deporte, es valiente, es riguroso, ha tenido grandes éxitos profesionales. Creo que él está también, ha salido de Unidad Editorial y él está en la fase de decidir qué es lo que quiere hacer. Desde luego yo estaría encantado en que él estuviera con nosotros. ¿Pero ha habido contacto, sí? Bueno, Eduardo y yo somos amigos, tenemos, yo creo que en los últimos 10 años no habrá pasado una sola semana en la que no hayamos hablado, ¿no? Es que todo ese lenguaje y todo ese planteamiento se corresponde al viejo periodismo y a la vieja política. Yo creo que los periodistas tenemos que procurar estar lo más cerca posible de los gobernantes a efectos de conocerles personalmente, de tener elementos de juicio para valorar su trayectoria, sobre todo para entender el factor humano que siempre impregna las decisiones políticas, ¿no? Pero yo creo que la relación entre un político en el poder y un periodista nunca debe medirse en términos de amistad o enemistad, de reconciliación o de distanciamiento, porque el periodista tiene que cumplir con la función social, que es la de vigilancia, la de control, la de crítica al poderoso. En la España de los últimos tiempos, de los últimos años, además, no ha habido argumentos para defender a ninguno de los gobiernos, desde luego de la última década. Yo he titulado
mi libro, el segundo volumen de mis cartas del director, contra unos y otros. Se refiere a los años de Zapatero y a los años de Rajoy. Y he dado todos los argumentos y las explicaciones y los motivos en la intervención, en la presentación del libro en el Ateneo, por qué he estado contra unos y otros. Y todo indica que el español va a seguir estando contra unos y otros. No hay ruptura con nada de lo sustancial. El buen periodismo continuará siempre. Los atributos por los que un medio de comunicación será influyente y desempeñará un papel positivo en la sociedad serán los mismos que han sido desde que existe el periodismo, y el buen periodismo no se acabará nunca. Lo que se va a acabar es la tala de árboles para extraerles la pulpa y fabricar bobinas, llevarlas a esas catedrales del siglo pasado que son las plantas de impresión, distribuir los ejemplares impresos con nocturnidad a lo largo de la red radial de carreteras de un país y vender en unos lugares que son los kioscos productos que ya nacen viejos, que con las horas que requiere ese proceso de producción han quedado caducos. ¿Quién dice que esa fuera la esencia del periodismo? ¿Qué tiene que ver eso con la selección, el control y la síntesis de la actualidad? ¿Qué tiene que ver eso con el testimonio del periodista que se desplaza al lugar de los hechos, a veces cercano, a veces remoto, y cuenta lo que ve? ¿Qué tiene que ver todo ese proceso industrial que caduco? Con eso sí que vamos a romper. ¿Qué tiene que ver eso con el participar en el debate público e invitar a los ciudadanos a formar parte de la conversación? Todo lo contrario, creo que no solo no hay ruptura con el buen periodismo, sino que el buen periodismo va a encontrar en los nuevos soportes y en los nuevos medios de distribución de los contenidos su apogeo, sus momentos de mayor gloria, porque nunca como ahora vamos a poder llegar a tanta gente y con contenidos tan atractivos desde el punto de vista de la integración de los medios tradicionales, de lo que hemos llamado la prensa, de lo que hemos llamado la televisión, de lo que hemos llamado la radio. Bueno, vamos a ver, yo lo que creo es que lo que no va a suceder es que la sociedad se conforme con lo que hay. ¿Por qué? Porque lo que hay ha generado empobrecimiento, ruina para mucha gente. No hay ni un solo español que en los últimos años o no haya perdido el empleo, o no le hayan bajado el sueldo, o no le hayan subido los impuestos. En todo caso, no hay un solo español que en los últimos años no haya perdido renta y no haya perdido riqueza en relación con el Estado, que es la forma en que el Estado ha sido gestionado, ha sido la causa, es decir, ha habido causas políticas de la crisis económica que hemos padecido y seguimos padeciendo. Puede haber una mejoría temporal, pero si no se opera sobre las causas estructurales, sobre las reglas del juego, a la vuelta de la esquina volveremos a vivir procesos similares a los de los últimos años. Por lo tanto, tienen que producirse cambios rotundos. Esos pueden llegar por la vía revolucionaria, como planteamiento de enmienda a la totalidad al modelo de sociedad en el que vivimos, o por la vía reformista. Yo creo en las reformas. Creo que todo proceso revolucionario pone en peligro los derechos individuales, las garantías de las personas. Yo, por lo tanto, creo en un proceso reformista, pero tiene que ser un proceso reformista radical. Casi diríamos, en palabras de Ortega, que para poder ser conservador en la España de hoy, primero hay que ser revolucionario. Bueno, a mí me gustaría ahorrarme la fase de la revolución y sustituirla por un proceso
serio por una agenda reformista, regeneradora, de cambios profundos en las reglas del juego. Creo que el español va a intentar servir de catalizador a quienes comparten este diagnóstico, a quienes no están ni en la defensa de lo indefendible, ni en arramplar con todo lo que hay, porque no somos salvajes que hayamos llegado a las orillas del Orinoco a implantar una sociedad nueva, que decía Mirabeau en pleno debate de la Revolución, en la Asamblea Constituyente, en pleno debate de la Revolución Francesa. Creo que el camino regeneracionista, el camino de las reformas, es el adecuado, pero no puede limitarse a que todo cambie, a que algo cambie para que todo siga siendo igual. Esa estrategia de reformar solo la fachada, no, eso no es suficiente. Los cambios tienen que ser reales y profundos. El español no es un proyecto nacido al albur de una coyuntura electoral. El español quiere intervenir en el debate que precederá a las elecciones generales, igualdad que sean a finales de 2015 que a comienzos de 2016, pero también quiere participar en el debate que antecederá a las elecciones generales de 2020 y de 2024. El español no es un medio de corto recorrido. Nosotros vamos a nacer desde el primer día con las luces largas puestas.